El sermón de hoy se llama Un pastor que modele piedad. Un pastor que modele piedad. Déjenme leerles del capítulo 4 de Primera de Timoteo, desde el versículo 6 hasta el final. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolas asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Estamos viendo pues ya de varios meses a la fecha algunos mensajes de Primera de Timoteo y pues les recuerdo que el enfoque es cartas pastorales de cómo debemos de, lo ideal, ¿verdad?, acerca de los líderes de una congregación, de una iglesia. El apóstol Pablo escribió esto a Timoteo, aquel que le ayudaba bastante en su ministerio. Y tenemos que reforzar estas predicaciones, hermanos, abarcar este tipo de enseñanzas, aunque no es una conferencia para pastores, porque a veces pensaríamos nosotros, ¿por qué predicar de Timoteo si la mayoría de la congregación no son pastores? Pero dice su palabra, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces no podemos omitir algunos de estos pasajes. Es importantísimo, creo yo, hermanos, que la congregación sepa el perfil de los pastores, porque de esta manera pues ellos van a anticipar cuando venga algún tipo de desastre. Antes de empezar a desarrollar el pasaje, quiero que me acompañen también al capítulo 23 de Jeremías para recordarles un poco acerca de una época donde el pueblo de Israel tuvieron pésimos pastores, pésimos líderes, cómo llegó a sufrir la nación. En Jeremías 23 encontramos incluso me imagino que en cualquier Biblia, cualquier versión tiene un título similar. Aquí vienen los malos pastores y regresó el remanente. Entonces viene una palabra inespecífica de Jeremías de condenación a aquellos que no ejercieron bien su trabajo. Le voy a leer algunos versículos para que nosotros recordemos que es una tragedia esto, tener pésimos pastores, y cómo podemos identificarlos, cómo se comportan. En los primeros dos versículos viene lo siguiente: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Avance al versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos, aunque en mi casa he hallado su maldad. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Pueden ver las consecuencias visibles de lo que puede llevar a una nación, lo que le llevó a la nación de Israel, un pésimo pastorado. Fueron pues cuestiones de maldición que estaban descritas en la ley. ¿Qué pasaría si se alejan de Dios?
Y el pueblo estaba sufriendo, pero aquí dice la razón, es porque ellos se alejaron. Al dejar de dar el consejo de Dios, todo fue de mal en peor y cayó maldición a Israel, ¿verdad? Y lea también conmigo el versículo 13 y 14. Además, entre los profetas de Samaria he visto algo ofensivo. Profetizaban en nombre de Baal y extraviaban a mi pueblo Israel. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentiras. Fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. A esta situación, hermanos, pueden llegar a caer iglesias cuando son arrastradas por las enseñanzas de falsos maestros. Entonces, una congregación necesita saber cómo anticipar, ¿verdad? Cuando se venga este tipo de desastre, pues es seguramente porque ya hay alguien que está influyendo negativamente en la congregación. Y por eso creo, hermanos, que el que usted como oveja conozca el perfil de un pastor piadoso le va a ayudar a estar siempre alerta, a orar, interceder por ellos, incluso llamarlo a cuentas, hacer algo para que se vuelva en sí en caso de que usted vea que está tomando un mal camino. Entonces, véalo también como un tipo de capacitación para que usted conozca si está siendo alimentado de manera correcta. Les digo, el título de este sermón es un pastor que modele la piedad, porque en alguno de estos versículos de Timoteo viene esa orden específica del apóstol Pablo que dice, ejercítate en la piedad. Pero quiero aclarar un poquito, primero que nada, ¿qué es la piedad? Aunque yo creo que en nuestra mente tenemos algo muy positivo, algo pues que agrada a Dios, pero de todas formas quisiera que esté más claro este concepto. Y yo buscando en un diccionario teológico, encontré la siguiente definición. La piedad, hermanos, es virtud que por el amor a la divinidad inspira devoción y reverencia a las cosas sagradas y por el amor al prójimo. Actos abnegados y compasivos. Entonces esa es una buena definición. Todo parte acerca del amor a una divinidad. Bueno, amor a Dios. Cuando usted ama a Dios, no va a profanar cada uno de sus mandatos, sino al contrario, va a amar a su prójimo porque primeramente ama a Dios y lo va a demostrar de una manera sacrificial. Entonces, a lo mejor teniendo un poquito en mente este concepto de la piedad, vamos a desarrollar un poco y que quede más claro en nuestra mente, porque de eso vamos a hablar. El perfil de un pastor piadoso. Y quiero que hagamos dos cosas, hermanos. Primero, una disciplina que vale la pena. Un pastor piadoso se disciplina porque sabe que vale la pena. Y también él da un testimonio que modela la salvación. Vamos a leer nuevamente el versículo 6 para ver esto, una disciplina que vale la pena. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Para no entrar así tan abrupto al tema, tenemos que recordar, hermanos, un poco del contexto, porque le está diciendo Pablo, al señalar estas cosas. Y déjeme recordarle brevemente, o sea, de qué tipo de cosas tenía que señalar Timoteo. La última vez que predicamos de esta carta, pues veíamos dos cosas o dos puntos principales, que era guardar el evangelio. Es señalar estas cosas, se refería el apóstol Pablo a lo que le acaba de decir en el final del capítulo 3. Si nosotros recordamos desde el versículo 14, le dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces ahí está, hermanos. Una de las cosas que tiene que señalar y recordar Timoteo es eso, que la iglesia, la congregación, nos convertimos en columna y sostén de la verdad. Y lo veíamos también simplemente aferrándonos y cada vez entendiendo más acerca del evangelio, que es lo que viene en el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne,
vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamando entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo le está diciendo, señala estas cosas. Cuando tú señalas esto, cuando tú les refuerzas, número uno, pues que ellos deben de tener bien en claro que es el Evangelio, pues te vas a convertir en un buen ministro. Ese es el estándar para que usted, primero que nada, sepa que el pastor que está al frente de una congregación es un pastor piadoso, que cuida esto, que está señalando continuamente a la iglesia que lo más importante para un cristiano es tener su mirada en Cristo Jesús. Y la otra cosa, si pudiéramos dividirlo también en lo que vimos la última vez, es acerca de que también alerta de los falsos maestros. Y eso se encuentra en los primeros versículos del capítulo 4. Lo veíamos como una realidad. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y está diciendo, es mediante hombres. Ellos se dejan influir por pensamientos diabólicos y los enseñan a las personas con enseñanzas tan corruptas que pues terminan en traer carga y desviar de una santificación a la congregación. Entonces, para ahora sí entender que le está diciendo en el versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, yo creo que podemos tomar también todo el principio de la carta de Timoteo, todo lo que ha abarcado Pablo en su carta, pero en este contexto inmediato, es decirle que no se les olvide para nada que el Evangelio es lo más importante. Guárdenlo con un buen testimonio, con una buena interpretación y práctica, ¿verdad?, de sus creencias, y cuídense de los falsos maestros. Y ahora, hermanos, pues lo que vamos a recalcar es que esta tarea se convierte en una regla que va a calificar a ese pastor si es alguien piadoso o no, si vive la buena doctrina. Porque es lo que le está diciendo en estas palabras del apóstol Pablo. Si tú señalas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces es eso, perseverar únicamente en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. De ahí es la primera pauta para saber que este pastor se tiene que disciplinar, porque es algo que tiene que hacer constantemente. Se convierte en una tarea, hermanos, señalar. Es que ninguno de nosotros pierda de vista lo más importante del glorioso evangelio. Veíamos la última vez, ¿verdad?, que no nos alcanza tiempo, ni siquiera la eternidad, para entender ese glorioso e indiscutible misterio de la piedad, como dice en el versículo 16 del capítulo 3. Pero, hermanos, también vienen tareas específicas para saber que este pastor se está disciplinando y está cuidando acerca de la iglesia, y viene desarrollado aquí en el versículo 7, dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y ahí tenemos otra de las tareas: disciplínate y cuídate de uno de los principales instrucciones que le está dando a lo largo de esta carta de Timoteo, que se aleje de todo aquello que desvía de Dios. En capítulos anteriores pues se menciona como doctrinas extrañas en el primer capítulo. En este capítulo 4 está diciendo espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Ahora le dice fábulas profanas propias de viejas. Todo ese tipo de cosas que simplemente pueden llamar más la atención al oído humano y desvían a Cristo. En el capítulo 6 lo veíamos también. En el versículo 20, evitan las palabrerías vacías y profanas y las objeciones, de lo cual falsamente se llama ciencia. Eso es lo que desvía a las personas. En el capítulo 1, el apóstol Pablo mencionó de dos personas que se habían desviado, Himeneo y Alejandro. Entonces, se fijan, está reforzando, está repitiendo de distintas formas que una de las tareas del pastor es que no se enganche
con cualquier tipo de discurso o enseñanza que no apunte a Cristo. Sino todo lo contrario, hermanos. Lo que debe hacer es que el pastor debe de tener mucho cuidado de hasta dónde puede arrastrar el que él se desvíe de eso. Puede arrastrar a toda su congregación. Si usted lo recuerda, en el versículo 15 del capítulo 3 le está diciendo, ustedes son la iglesia del Dios vivo. Entonces él debe cuidar esa iglesia. Y si el pastor presta atención a cualquier cosa que desvíe el evangelio, va a arrastrar también a las ovejas que se le encomendaron, ¿verdad? Todo esto, hermanos, pues nos debe estar recordando constantemente de que ese pastor no debe de bajar la guardia nunca. Porque en el momento que él descuida alguna de sus tareas, ya se va a encontrar en algún peligro, tanto él como la congregación. Y debemos de recordar esto nuevamente, la palabra que le está diciendo, tú ejercítate en la piedad. La piedad, hermanos, otras traducciones de la palabra de Dios, como la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: entrénate en la sumisión a Dios, que eso es mucho mejor. No quiere decir que el ejercicio físico no sirva para nada, pero dice, hay algo todavía mejor, que es entrenarse en la sumisión a Dios. Y la palabra de Dios para todos dice, es una vida dedicada a Dios. Entonces, un pastor piadoso es alguien que le interesa más la agenda de Dios y lo que hay en el corazón de Dios. Y por eso él pues le va a seguir, ¿verdad? Va a tratar de conocer sus instrucciones al pie de la letra para que tenga una conciencia tranquila de que está poniendo un buen ejemplo. Eso, hermanos, tiene que tener disciplina. Y esa piedad, hermanos, también yo creo que se puede ver como alguno de los versículos que nos resume bastante si nosotros estamos amando y apuntando nuestro corazón a Dios. Vaya al Evangelio de Lucas en el capítulo 10. En la palabra de nuestro Señor Jesús, Él lo dijo de la siguiente manera. Yo creo que con esto podemos reforzar también este concepto de la piedad. Respondiendo, Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Se fija, hermanos, todo esto está reforzando el concepto de piedad. Déjeme repetirle que decía al principio de la definición que leímos al inicio. Piedad es la virtud que por el amor a la divinidad inspira devoción. Entonces Jesús dijo en aquella ocasión, tú debes de amar a Dios con toda tu mente. Pero no se quedó ahí, hermanos. Él estaba pidiendo un amor integral. Porque en este versículo al menos vienen 4 maneras en las cuales debemos de prestar atención. Dice, amar al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza y tu mente. Esas 4 cosas debemos de asegurarnos. Yo creo que ese es un concepto muy sencillo de lo que es la piedad. Es algo que tenemos bastante completo. Y cuando ya lo hacemos así, hermanos, amar a Dios así, dice Jesús, también tienes que amar así a tu prójimo. Si usted quita alguno de estos partes del mandato de nuestro Señor Jesús, o ingredientes, como le quiera decir, y digamos, no, yo solamente quiero amar a Dios pues de todo mi corazón y toda mi alma. Pero si le quita con todas tus fuerzas, entonces yo creo que vamos a delimitar tiempo y recursos también. Decir, pues mi dinero no lo va a tocar tanto. Las horas prefiero descansar más. Prefiero pasar más tiempo de recreación en la casa. Entonces es de manera íntegra, hermano. Sabemos que este lado de la eternidad es imposible tal vez vivirlo así de manera perfecta, porque si nos sostuviéramos así por 1 hora, que yo lo veo así muy, muy difícil, y en algún momento vamos a fallar, hermanos. Pero ese es nuestro estándar, ser piadosos. El pastor tiene que
disciplinarse para mantenerse en ese tipo de vida, que se convierta en un estilo de vida para él. Alguien que continuamente inspira devoción y reverencia a las cosas de Dios y ama a su prójimo. Fíjese lo que dice también, regresando a Timoteo, pero en el versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y aquí vamos a ver, hermanos, una razón. ¿Por qué el pastor tiene que hacer eso? Yo les decía, es una disciplina que vale la pena, porque tiene fruto, tanto en esta vida como en la venidera, pero también es algo que sabemos que vale la pena desgastarnos. Nuestro motivo es Dios mismo, hermanos. Palabra fiel es esta, es que debemos de tener una reverencia, como decía la definición. Alguien que es piadoso tiene reverencia a las cosas sagradas. Entonces no va a tomar en vano todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, es una palabra fiel esto, es digno de confiar. Es lo mejor que nosotros podemos tener, el consejo de Dios, para los pastores y para la iglesia. Y da la razón porque por estos trabajamos y nos desgastamos. En algunas Biblias pareciera que toma otro sentido, pero no hay una mayor motivación, hermanos, que desgastarnos y a veces en algún punto tal vez de sufrir por Cristo, que para muchos van a decir, ¿cómo es que dedicas tanto tiempo a las cosas piadosas, a las cosas pues de Dios, a una vida de devoción? Y la respuesta de ese pastor piadoso es decir, pues es que vale la pena, es porque lo hago para Dios mismo, porque tengo una esperanza de que pues le voy a ver, le voy a contemplar, pues tal vez también le pueda motivar la recompensa que va a tener, si le da alguna corona, si le da un lugar en el cielo, eso es bonito, pero lo mejor que todo, hermanos, es que se va a encontrar cara a cara con su Creador. Entonces dice, vale la pena desgastarnos aquí en la tierra. Aquí, hermanos, a veces pasamos por alto y principalmente cuando el pastor deja de desgastarse por la obra de Dios, pues hace mal el trabajo y eso va a perjudicar a todos. Así que nuestra esperanza es que no solamente él tenga esa confianza en que se va a encontrar con el Padre, sino también más personas lo van a hacer. Ese es el motivo. Cuando leemos en el versículo 10, a lo mejor ahí es uno de los versículos que pueda traer pues varias horas de estudios, porque algunos quieren hablar acerca de la salvación universal. Cuando dice el versículo 10 al final, dice, por esto trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y no perdamos de vista esto, hermanos. Muchos quieren decir, aquí es una base bíblica donde dice que va a salvar a toda la humanidad, pero especialmente a los que creen en Dios. No es una salvación universal lo que dice la Escritura, hermanos. Es una realidad de que personas que rechazan a Cristo Jesús van a vivir en una eternidad separados del Padre. Pero sin embargo, hermanos, de alguna manera ellos prueban cierta parte de la salvación de Dios. Nosotros o los teólogos le llaman la gracia común. Ellos dicen, el sol sale para todos. Dios ya está teniendo bondad con el pecador en este momento, mientras todavía le da tiempo para arrepentirse. Pero dice, especialmente para aquellos que creen. Ellos sí son los que van a vivir plenamente la salvación de Dios. Entonces un pastor, hermanos, tiene esa esperanza de que él sí se va a encontrar cara a cara con Dios, pero dice, yo también quiero que más personas vengan al arrepentimiento y la fe y que experimenten completamente esa salvación. Entonces es una disciplina que vale la pena, porque dice, yo lo hago porque eso es algo que está en el corazón de Dios. Él quiere que el pecador venga al arrepentimiento
Y si yo tengo que padecer, tengo que sufrir, tengo que desgastarme y a veces hacer sacrificios, vale la pena, porque eso le interesa a Dios. Hay una ilustración que nos dijo hace poco un amigo acerca de que en una mañana se levanta su hijo y le saluda muy bonito: papá, te amo, te quiero mucho. Ay, él está bien contento. Pero dame un huevito sorpresa. Cómprame un huevito Kinder, esos de chocolate que tienen juguetes adentro. Y luego, así soy yo a veces con Dios. Vengo y le puedo externar que lo amo, lo quiero, pero después le pido solamente mis intereses. ¿Y qué hay de los intereses de Dios, hermanos? La agenda de Dios es que quiere alcanzar a todo el mundo. Mi hijo dice, él no se preocupa de las preocupaciones que yo tengo. Yo tengo que pagar la casa, tengo que esforzarme en el trabajo, yo tengo otras cosas importantes que hacer, pero mi hijo ni le pasa por la mente eso. A veces, hermanos, nosotros pudiéramos ser así, pero el buen pastor, el que se disciplina, dice, no, yo también tengo que ver por los intereses de Dios, que sean salvados aquellos que todavía no vienen al arrepentimiento. Entonces es una disciplina que vale la pena. Y la otra cosa, hermanos, que puede distinguir a un buen pastor que modela la piedad, es que él da un testimonio que modela la salvación. Y eso lo vamos a ver del versículo 11 en delante. Déjeme leerle: esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Por eso les digo, eso es un testimonio. El apóstol Pablo está animando a Timoteo con esa orden. Esto manda y enseña. Todo nuevamente lo que viene en los primeros capítulos de Timoteo. Amen a Dios. No se desvíen de su tarea como iglesia, que son columna y sostén de la verdad. Cuídense de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, y asegúrense pues de que aman a Dios. Pero el testimonio del pastor, hermanos, es lo que va a ayudar a la congregación. Es como la manera en la cual va a demostrar si se puede. Porque aunque es una carta pastoral, hermanos, esto es el fin que quiere el apóstol Pablo para toda la iglesia. Todos tenemos que vivir de esta manera piadosa, con devoción a Dios. Pero el que va a llevar, digamos, la punta de lanza para decirle a las demás ovejas de Dios, es decir, por la gracia de Dios, sí se puede parecer cada vez más a Cristo Jesús. Yo se los voy a demostrar con mi disciplina y también se los voy a demostrar con el testimonio. Cuando el apóstol Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, si no sé ejemplo, es porque seguramente pues Timoteo tenía una edad menor a la que a lo mejor muchos considerarían una edad sabia para un pastor. Si Timoteo hubiera tenido unos 20 años, quizás, algunos calculan, o 30, y decían, no, es mejor que ya sea más maduro, pero dicen, nadie te debe menospreciar. Pero, ¿cómo le va a hacer para que no lo menosprecien, hermanos? Y el apóstol Pablo le está diciendo exactamente cómo, con tu ejemplo. Con ese ejemplo, hermanos, él puede callar la boca, tapar las bocas de todos aquellos que lo pudieran criticar. Él les está demostrando la teoría y la práctica van juntos de la mano. Si alguien dijera, no, ese pastor es muy inmaduro, yo creo que él va a perjudicar a la congregación, yo creo que no va a perseverar, y imagine cualquier tipo de cosa de alguien que lo está despreciando. Pero dice, ¿cómo vas a callar todo eso? ¿Cómo es lo que vas a evitar que no menosprecien tu juventud? Pues modelando la piedad. Entonces da esas cosas tan específicas, hermanos, que son palabras que ni deberíamos desarrollar, simplemente con mencionarlas. En versículo 12, nuevamente les digo, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si el apóstol Pablo solamente le hubiera dicho a Timoteo, sé ejemplo en palabra, se hubiera quedado solamente en teoría. Nada más asegúrate de que estás enseñando bien la Biblia y que la estás entendiendo bien. Pero no, le está diciendo más, tiene que ser en conducta.
O sea, tienes que vivir lo que estás predicando. Y todo eso con una base de amor. Porque hacer las cosas que Dios te manda, pero sin amor, hermanos, también se va a convertir en un desastre. Eso también va de la mano con la pureza. Todo lo que hagas es para darle gloria a Dios, no para que ellos volteen a ver a ti y tú te sientas bien. Dice, no, también esa pureza tiene que ver con que no lo estás haciendo porque se siente bien que te alaben, ¿no? Tus pensamientos, tu conciencia debe estar pura de que lo estás haciendo por amor a Dios. Entonces esas 4 cosas es el testimonio, hermanos. Y de esa manera yo creo que Timoteo, obedeciendo esto, poniéndolo en práctica, esas instrucciones del apóstol Pablo, sí se puede evitar que menosprecien su juventud. Es decir, tal vez eres joven de edad, pero mi amor por Dios es diferente. Yo creo que sí te puedo modelar una vida piadosa a quien sea, ¿verdad? En la congregación. Así que es una práctica que deben de ir juntos, pero algo más de cómo debe dar testimonio este pastor lo encontramos en el versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Algunas traducciones, hermanos, cuando dice ocúpate de la lectura, no está hablando de algo solamente en privado. Déjeme decirle que la Biblia Dios habla hoy, la Nueva Biblia Internacional, está diciendo la lectura tiene que ser en público. Entonces es en el acto ya de la enseñanza. Ocúpate de leer las Escrituras, pero a toda la congregación. Y si se fija, va de la mano a que Él se las tiene que explicar. Se las tiene que aclarar y les debe exhortar de alguna manera a vivirlas. Por eso la instrucción pues va de la mano con todo lo siguiente. En el 13 dice, ocúpate en la lectura de las Escrituras y no nada más eso, la exhortación y la enseñanza. Entonces no solamente es pararte y como tenemos aquí pues la lectura que creemos que también es poderoso eso y nos encomendamos al Espíritu Santo que cuando leemos la Biblia puede transformar corazones, lo ha hecho. Pero el pastor, hermanos, tiene también una tarea de que dice, vas a aclarar ese texto, se los vas a enseñar el significado correcto, porque es lo que hacen los malos maestros, pues es tergiversar, ¿verdad?, todas las enseñanzas de Dios, y los vas a exhortar. Y una manera eficaz para que el pastor exhorte a su congregación, pues no es simplemente dándole la orden, sino también modelándosela, hermano, cuando él sí la vive. Yo creo que eso es lo que más va a animar a la congregación y va a decir, no, pues veo que mi pastor sí vive por fe. Veo que mi pastor sí está dispuesto a sufrir por Cristo. Veo que él hace sacrificios. Entonces, de eso es una manera efectiva donde él puede exhortarlos con autoridad. Si se fija, pues es un trabajo particular, pues, para aquellos que les dieron ese don junto con el llamado. El pastor debe tener un don de enseñanza y Pablo le dice a Timoteo, no lo descuides, porque es notable, hermanos, que se recibe por gracia. Él está recordando, alguna vez otros ancianos vinieron, oraron por ti y te impusieron las manos, solamente para confirmar aquello que ya Dios te había dado. Dios te lo dio, ellos te encomendaron en ti, oraron por ti, entonces no debes de descuidar eso. A ti se te dio un don distinto a la congregación, que es el de enseñar. No cualquiera puede desmenuzar tan fácil la Escritura. Y cuando se le dice no descuides ese don, hermanos, pues es que el pastor debe pensar en muchas cosas. Un buen pastor no debe ser alguien orgulloso que ya no quiera seguir aprendiendo otras maneras para mejorar su predicación, su enseñanza, su interpretación de la palabra. Solamente para considerar algunas cosas prácticas, aquel pastor que dice, no, yo ya no me voy a comprar nunca más un libro de
pues sí, de predicación. O yo para qué estudiar a estas alturas otro, si yo ya estudié algunos cursos en seminario. Algunos pueden decir, no, ni el seminario sirve para tantos, yo solamente con la Biblia. Pues hay que asegurarse que no haya orgullo, ¿verdad? También aquel que dice, no, pues no necesito ni orar. Yo solamente leyendo la Biblia, ya con eso me basta para traer un buen mensaje a la congregación. Entonces él está descuidando ese don. Esa tarea, hermanos, se debe cultivar y ayudar cada vez a hacerlo mejor. A veces, hermanos, son en cosas tan simples y sencillas como el pararse aquí enfrente e ir al grano y ser claro y conciso. Yo estaba viendo este libro de Spurgeon acerca de sus alumnos predicadores. Fíjese lo que él escribió. Un predicador que tiene su sermón bien preparado rara vez pasará de los 40 minutos. Si tiene menos que decir, continuará por otros 10. Y cuando ese pastor no tiene nada preparado, necesitará por lo menos 1 hora. Entonces, a lo mejor hay ocasiones especiales donde Pablo predicaba por horas, pero Jesús, hermanos, muchos creemos que tenía sermones cortos, como una parábola simplemente. Decían, cuando no preparas bien, cantifleas, ¿no? Es la palabra que nosotros decimos. Puedes hablar por 1 hora o más y es porque tú no ordenaste bien tus pensamientos y quieres a lo mejor impresionar. Pero dice Spurgeon, cuando ese pastor es piadoso y se preparó bien, le bastan a 40 o 50 minutos para dejar un buen mensaje de Dios. Entonces, cada vez este pastor debe mejorar esa habilidad de enseñar, debe de ser claro. Y también eso se muestra, hermanos, cuando él es equilibrado al enseñar los atributos de Dios. Aquel pastor que te hace percibir a Dios de manera incorrecta es que no está enseñando bien. Pero el pastor que es temeroso de Dios, que es piadoso y cuida esa tarea de enseñar la palabra de Dios, él te va a mostrar al creyente que tenga una correcta visión de Dios. Si es aquel pastor que, por dar un ejemplo, solamente te hace percibir a Dios como alguien regañón, gruñón, él está olvidando que también es un Dios de gracia, como aquel que se describe en la parábola del hijo pródigo, aquel padre que abraza a su hijo y le perdona. Entonces es importantísimo, hermanos, que este pastor se cultive en la enseñanza. Eso lo he dicho muchas veces ya en esta carta de Timoteo. Entonces, fíjese ahora el versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Otra vez está confirmando, tú ya tienes bien claro tus tareas. Ya los vimos también, hermanos, algunas cosas acerca del perfil de los obispos y de los pastores en el capítulo 3, tanto de su testimonio, pero ahora está siendo más enfático. Nunca descuides el dedicarte a todo lo que es la enseñanza y modelar la escritura y exhortándolos, ¿verdad? Una vez más, entonces, lucha por comprender la escritura, interprétala bien y aplícala correctamente. Porque si ese pastor no entiende bien la palabra, va a exhortar a la iglesia a hacer cosas que nunca pidió Dios. Nunca pidió Dios y los está perjudicando. Déjeme terminar en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolos asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Por eso yo les decía, es un testimonio que modela la salvación. Ahí va a terminar. El que él se dedique a su deber como pastor, a no descuidar su don y la posición que se le encomendó de enseñar y de modelar toda la palabra de Dios con obediencia, pues tiene impactos eternos tanto para su vida como para aquellos que aún no son salvos o la congregación que está perseverando. Las iglesias, hermanos, son firmes por una buena enseñanza. Si este pastor descuida esta tarea, va a afectar a la tarea general de la iglesia de ser columna y sostén de la verdad.
Así que se debe empezar con el pastor, hermanos. Si una iglesia se descarría y termina en apatía, termina dejando de amar a Dios, como pasó en el Apocalipsis, cuando usted lee la carta de Jesús a las iglesias, la iglesia de Éfeso fue una muy buena iglesia que se defendía de las falsas doctrinas, pero decía: tú olvidaste a tu primer amor. Seguramente ya no estaba vivo Timoteo, tal vez fue unos 30 o 40 años después de que se escribió esta carta, pero en algún punto esta iglesia que tuvo este pastor Timoteo, tal vez le afectó el siguiente líder. Así que, hermanos, usted debe conocer esto, debe saber que quizá el peor enemigo de un pastor es él mismo. No piense que es Satanás, porque el apóstol Pablo le está diciendo: ten cuidado de ti mismo, porque cuando tú dejas de disciplinarte, dejas de pensar de que vale la pena esa disciplina, dejas de considerar la piedad y esforzarte en dar un testimonio que modela la salvación, entonces ya vas a poner en peligro primeramente tu salvación, y eso mismo va a hacer que arrastres a alguien más. La tragedia de Israel, hermanos, fue ignorar el consejo de Dios. Cuando leíamos en Jeremías, encontramos también, ¿verdad? Creo en Oseas: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, ¿quiénes son los encargados de que la congregación conozca bien el consejo de Dios? Pues aquellos que se les puso en esa posición de enseñanza. Regrese conmigo, hermanos, a Jeremías 32. Hubieron unos versículos que omití, quise dejarlos para el final. Jeremías 23, versículos 21 y 22. Fíjese lo que dice aquí. Yo ya estaba hablando de cuando vino la ira de Dios sobre Israel. Yo les leía al inicio de que era un desastre. En las calles había adulterio, había corrupción, tanto en los líderes, en los profetas, como en los sacerdotes. Pero fíjese aquí en el 21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso fue una negligencia lo que vivió el pueblo de Israel. Fueron pastores que no se disciplinaron para la piedad y terminó en un desastre. Toda la nación bajo la ira de Dios, hermanos. Porque dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi consejo, si hubieran tenido ese momento de intimidad, de cuidar mi devoción, eso es disciplinarte para la piedad, lo que veíamos, amor por la divinidad. Si esos líderes hubieran amado con todo su corazón, mente, fuerzas, entendimiento, ¿verdad?, a Dios, ellos se hubieran llamado al arrepentimiento a la nación de Israel. Pero como no lo hicieron, hermanos, vino el desastre. Y ahí da esa razón. Nunca hicieron oír mi consejo a mi pueblo porque ellos mismos no estaban cerca de mí. No me conocieron. Entonces, hermanos, esa tragedia se tiene que evitar en esta congregación. A manera de aplicación, les digo, tal vez este mensaje usted pensaría: pues ve y dalo a una conferencia de pastores. Pero quiero dejarle que piense lo siguiente, hermanos. Si a ti como oveja ya se te dio el perfil como pastor, ¿qué pudieras hacer tú para ayudar a ese pastor que sea un pastor piadoso? Si Dios trae algo en tu corazón, pues hazlo. A lo mejor yo ayudándoles un poco y dándoles ideas para que lo hagan con todos los pastores que tengan a lo largo de su vida. Y también si tienen otro pastor que es amigo de otra congregación y ven que le hace falta también un poco de ayuda para esa vida piadosa, simplemente pregúntale, dile al pastor: ¿cómo te puedo ayudar para que adelantes
en tu ejemplo a la congregación. ¿Qué puedo hacer? Simplemente pregúntele y esfuerce por hacerlo. Tal vez ese pastor le va a decir cosas hasta muy sencillas. Bueno, cada pastor yo creo le puede decir cosas diferentes, pero a lo mejor uno le va a decir, me gusta mucho un comentario que salió y no me lo completo. ¿Por qué no me lo completas? Porque yo sé que me va a ayudar a entender mejor la escritura. Ora por él, simplemente. Ora por él. ¿Qué necesidad tienes esta semana? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Estás teniendo alguna batalla espiritual? Ora por él. No sé, ayúdale en cualquier otro tipo de cosas al pastor. Si lo notas tenso, dile, pues no sé, ¿qué te vendría bien para bajar ese estrés? Yo te puedo ayudar, entonces ayúdale. O simplemente vive la palabra que él te trata de modelar. Si él ya se esforzó y te modeló algo, tú también sigues sus pasos. Hebreos dice, obedezcan a sus pastores, pero háganlo de buena gana, porque si no, ellos van a empezar a quejarse en el ministerio. Usted recuerda ese pasaje, ¿verdad? Obedecer en todos sus pastores, porque si no, pues se van a entristecer y van a decir, estas ovejas son duras, entonces ese pastor va a batallar más. Sírvele, porque en el momento que él crece y que tú le ministras con tus dones y tus recursos y tu energía, están creciendo juntos. Acompáñenme a Efesios, con este pasaje terminamos. Solamente para recordarles de que toda posición que tenemos aquí en la iglesia es un don, es un regalo de Dios. Y Él quiso acomodar y dárselos a cada quien cuando era una posición que estuviera al frente. Pero nunca fue como para que ellos solamente crecieran, sino que Dios puso a sus pastores para ayudarles a crecer a ustedes. Y cuando ustedes crecen, hermanos, la obra avanza. Y ellos mismos, los mismos pastores, también van a crecer. En el capítulo 4, el 4:11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el pastor, yo creo que tampoco va a llegar tan fácil a la madurez si tú tampoco llegas a la madurez, porque ese es el sentir de Dios. Ellos están al frente para modelar a Cristo, para animarles y decirles, ¿sabes qué? Sí se puede sufrir por Él, sí se puede vivir de manera piadosa. Entonces, como decía Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y pues son algunos pensamientos, hermanos. Tal vez Dios pueda poner en ti algo distinto. Y piénsalo, es algo a lo largo de toda la historia de que Dios te permita vivir aquí. Considera a tus pastores, hay otros pasajes, o tú simplemente también date esa tarea. ¿De qué maneras puedo servir a mi pastor para que él sea un pastor que muere la piedad? En el momento que tú investigues, que vayas en oración, que leas, que le preguntes a él mismo, hasta puedes buscar algún artículo, le vas a bendecir. Y pues son algunas de las cosas que yo quería sugerirles, hermanos. Vamos a orar y ponernos en manos de Dios y también a pedirles, también es un sentir de que hay iglesias, hermanos, que en nuestra ciudad o algunas congregaciones conocidas están batallando en tener algún pastor piadoso. Quisiera que también, hermanos, intercedamos por esto. Oremos. Señor bendito, gracias porque con tu palabra nos muestras el estándar, el perfil que quieres que tenga un pastor. Y ahora yo te quiero pedir, Señor, que a esta congregación siempre les des un pastor piadoso. Donde quiera que estén, en donde quiera, si en algún futuro se congregan en otro lugar, ayúdalos, Padre, a tener a alguien que te ame y que les pastoree. Guárdame a mí también, Señor, de
de claudicar, de dejar de esforzarme, de darles un buen testimonio y disciplinarme para la piedad. Pero también, Señor, te pido por aquellas iglesias que no pueden tener un pastor así, que están batallando, Señor, con esa disciplina, con ese esfuerzo. Tal vez todavía no han entendido, Señor, el peso, la gran responsabilidad y el gran privilegio. Ilumínale, Señor, y trae a todo tu pueblo, Padre, mejores líderes, mejores pastores. También, Señor, a veces se está agravando cada vez más que se levantan menos pastores, y tu palabra dice que también oremos por pastores para tu mies. Y yo te pido, Padre, que si los vas a levantar, que también sean piadosos. A veces no tenemos tanta fe para creer que vas a contestar alguna de estas oraciones, pero en este momento sí queremos hacerla, Señor, que si tú nos das el privilegio para criar hijos con ese corazón, dales ese llamado soberano, y que también de aquí puedan salir buenos pastores, Señor, para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.